Vamos a continuar entonces. Habíamos quedado en la última, hace un poquitito ya le subí ese video a YouTube, está ya subiendo en YouTube. Es lo más rápido de todo. Entonces, si ustedes pueden compartir con sus compañeros para que vean la clase y no los que no han podido asistir estén pues como al tanto, pueden ingresar allí a ese canal y voy a ir tratando de ingresarlo también al poli virtual. Entonces habíamos terminado en la última diciendo pues que la probabilidad, básicamente, su concepto nunca va a cambiar y es casos favorables sobre casos posibles. O sea, siempre vamos a tener, cuando definamos la probabilidad desde el punto de vista matemático, entonces siempre vamos a tener esa definición. Probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Y eso es lo que hace que la probabilidad sea un número entre 0 y 1, y eso es pues lo que hace que tampoco sea un número negativo, porque estamos viendo que la probabilidad parte o la probabilidad sale o la probabilidad se encuentra de ese cociente, donde nunca nos va a permitir un número negativo o un número superior a 1, por lo mismo, ¿no? Es un conteo y los conteos no pueden dar negativos. Y siempre el numerador va a ser menor que el denominador, entonces se cumple ese primer axioma de probabilidad, que ya lo vamos a empezar a llamar así. La probabilidad es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Entonces, cuando en la probabilidad clásica define la probabilidad de que ocurra un evento A como el cociente entre casos favorables sobre casos posibles, se nos presenta una situación, dada que esa es una probabilidad a priori, significa que nosotros no tuvimos que medir el experimento para calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se forman escuelas de conocimiento y sale la escuela frecuentista, donde esta ya es una probabilidad más objetiva, digamos que es más ajustada a las realidades nuestras, y estamos diciendo que la probabilidad de un suceso ya se calcula con la frecuencia relativa. O sea, nosotros tenemos que hacer la medición, evaluar cuál es el resultado de ese experimento en ensayos que estamos haciendo, y de allí nosotros podemos calcular probabilidades. Entonces surge el concepto, en esta probabilidad subjetiva, sufre el concepto, el siguiente concepto. Miren ustedes, tenemos acá una tablita donde estamos mirando cuál es la estrategia preferida de una empresa determinada. Hicimos la medición en 1000 empresas, o sea que nuestro experimento fue conocer las estrategias preferidas en términos de mercadeo. Entonces tenemos que habían 3 opciones: la promoción, la publicidad y el telemercadeo. Resulta que si yo hago la probabilidad a priori, ¿cuál será la probabilidad de que una persona seleccione, una empresa seleccione la promoción? Un resultado posible de un resultado, perdón, que me interesa de 3 resultados posibles. O sea, tengo un caso favorable y 3 posibles. Mi probabilidad a priori es una de 3. Pero cuando yo hago la medición, o sea, voy a aplicar el concepto de escuela frecuentista, yo tengo que tomar una muestra. Recuerden que a mayor cantidad de muestras, puede que esto converja a la probabilidad clásica, pero en este caso miren que estamos viendo en una muestra de 1000 empresas. Estamos viendo que 469 prefieren la promoción, 467 prefieren la publicidad, 64 prefieren el telemercadeo. Ahí tenemos un total de 1000, es una tabla de frecuencia simple pues de una variable nominal. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que el 46.9% de esas empresas prefieren la promoción, el 46.7% la publicidad, el 6.4% el telemercadeo. Entonces, ese porcentaje, este porcentaje que tenemos acá, esta escuela que tenemos acá es la escuela frecuentista, y esta es una frecuencia relativa, pero recuerden que también se convierte en probabilidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una empresa al azar prefiera la publicidad? ¿Ustedes qué me contestan? De a uno. Yo sé que ustedes están ahí, aunque no los vean. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una empresa, esta empresa prefiera la publicidad como estrategia? Nadie quiere decir nada.
Pues que tiene como una probabilidad alta. Pero ¿cuál es? Así, ¿cuál es? Miren, acá tenemos publicidad, ¿sí o no? Voy a mirar quién me está por acá diciendo algo. Es punto 467, exactamente. ¿Por qué? Recuerden que esto es una tabla de frecuencia. Estas son las empresas y esta es la frecuencia relativa. Está expresada en términos porcentuales. Si yo quiero convertir esto a una probabilidad, solo divido entre 100. Entonces, ¿qué sucede? Que si la publicidad es la estrategia, tengo casos favorables, 467, de casos posibles, 1000. O sea que la probabilidad de que una empresa prefiera la publicidad es 0.467. La probabilidad de que una empresa prefiera la promoción es 0.469 y la probabilidad de que una empresa prefiera telemercadeo es 0.064. Entonces miren ustedes que si yo fuese a escribir el espacio muestral de este experimento, que es medir la estrategia preferida, ¿cuál es mi espacio muestral? Entonces digamos que promoción sería el evento A, vamos a hacerlo en el tablero para que definamos bien todo esto. El éxito de calcular probabilidades es que nosotros entendamos lo siguiente. Nosotros entendamos cuál es el experimento, cuál es el espacio muestral y cuáles son los eventos que me interesan a mí. Entonces vamos a hacer muy despacio, vamos a hacer así despacio y los otros pues ya los vamos a ir volviendo un poquito más rapiditos en la medida que vamos entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál fue el experimento que hicimos? El experimento que nosotros hicimos fue experimento. Medir la estrategia preferida. O sea, ¿cuál es la estrategia preferida de 1000 empresas? O sea, nosotros hablamos de 1000 empresas que hicimos la medición. ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces, el espacio muestral que nosotros hicimos, podemos decir varios eventos, pero lo podemos expresar así, de esta manera. Hablamos de publicidad, hablamos de, ¿cuál era la otra? Promoción, y hablamos de telemercadeo. Sí, voy a mirar aquí la presentación para que ahí ustedes la están viendo, ¿no? ¿No? No, no. Están viendo a mí. Entonces, promoción, decimos, miren, estamos hablando que aquí están al revés. Esta es promoción, esta es publicidad y telemercadeo. ¿Cómo está conformada la tabla de frecuencia? Nosotros no tenemos un espacio muestral con 3 resultados. Nosotros hicimos eso 1000 veces. O sea que de esas 1000 veces, ¿cuántos resultados quedaron? Quedaron 469 empresas que les gustó la promoción. 467 empresas que prefieren la publicidad y 64 empresas que prefieren el telemercadeo. Entonces, si yo voy a definir los eventos como aquí, el evento A lo voy a definir como promoción. ¿De dónde saqué todo esto? De la tabla de frecuencia, ¿cierto? El evento B lo voy a definir como publicidad. Y el evento C lo voy a definir como telemercadeo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo interés en conocer estas probabilidades, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a decir lo siguiente. ¿Cómo calculo las probabilidades? Ya no estoy usando la teoría clásica de la probabilidad. Estoy usando la teoría frecuentista porque ya hice el experimento. O sea que esto me está indicando que mi experimento o lo que voy a calcular es una probabilidad a posteriori. ¿Sí? A priori sería 3 estrategias. La probabilidad que escojan promoción es 1 de 3. La probabilidad que escojan publicidad es 1 de 3. La probabilidad que escojan telemercadeo es 1 de 3. Pero como yo ya hice esa medición en 1000 empresas, ya no me van a quedar igual probabilidades. O sea, la probabilidad a priori no va a ser igual a la a posteriori, que es cuando ya hice el experimento. Entonces aquí ya puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de A? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa prefiera la promoción? Entonces, ¿cuántas tengo de promoción? 469. ¿De dónde yo sé que hay 1000 empresas? Pues miren, sumo este
más este y me da el espacio muestral. Eso suma 1000. O sea, estamos diciendo que los casos posibles en este experimento son 1000. Entonces, 469 dividido 1000, esto me da 0.469. Si lo fuese a hacer desde el punto de vista descriptivo, yo que decía, el 46.9% de las empresas prefieren la promoción. Pero como esto es una probabilidad, entonces, ¿qué yo digo? La probabilidad de que una empresa prefiera la promoción, ¿cuánto es? 0.469. Entonces, si yo ya voy a calcular los otros tres, entonces ya digo, ¿cuál es la probabilidad de B? Entonces, la probabilidad de B es igual a ¿qué? Tengo 467 casos favorables sobre 1000 casos posibles. O sea que esta probabilidad es 0.467. Entonces, miren que aquí también hago exactamente lo